Buenos días, bienvenidos a este debate que organizamos desde El Confidencial en colaboración con Acciona, coincidiendo con este Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Un debate que hemos tenido a bien llamar Innovación contra la sequía, que más que debate pretende ser tertulia para compartir conocimiento, y qué mejor lugar que este centro tecnológico para el tratamiento del agua de Acciona aquí en el Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona, para hablar del reto que supone eso, la innovación, el I+D, contra este enemigo público número uno que se ha convertido para muchos territorios de nuestro país, que es la sequía. Para participar y nutrir este debate contamos con personas de solvencia relevada, en este caso como Jorge Malfeito, que es el director de innovación del negocio de agua de Acciona. Buenos días, Jorge. Con Enric Vázquez, que es vicedirector del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA. Buen día, Enric. Buen día. Con Joan Pablo de Rivas, o Joan de Pablo Rivas, al final lo he dicho bien, Joan de Pablo Rivas, catedrático de Ingeniería Química. Buen día, Joan. Buen día. Y con Félix Francés García, presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua. Buenos días, Félix. Buenos días. Bien, el avance de la desertización en la mitad sur de España, sobre todo sumado a los efectos del calentamiento global en la región mediterránea, arroja un panorama desalentador a la hora de garantizar el acceso cómodo y seguro de la población al agua potable y de saneamiento. Eso que hasta hace poco todos dábamos por hecho. Algunas cuencas, como las del Guadalquivir, el Segura y muy especialmente las cuencas internas de Cataluña, Ter Llobregat y Muga, donde los embalses están en torno al 15%, están sufriendo uno de los periodos de sequía más severos de su historia, que amenaza directamente ese derecho universal reconocido por Naciones Unidas. La necesidad de dar respuesta a esta crisis es evidente, pero ¿podemos hablar de una única solución para este problema con implicaciones económicas, territoriales y sociales? Algunos expertos hablan de un cóctel de medidas que incluirían promover un uso agrícola más eficiente, reducir la huella hídrica de las actividades industriales y recreativas, impulsar nuevas infraestructuras de desalación y regeneración de aguas residuales para dejar de depender, dicen, de la lluvia. Un compendio de acciones con un denominador común: la innovación. De todo ello vamos a hablar en esta jornada. Y empiezo con una pregunta básica. ¿Dónde estamos? ¿En qué consiste este centro tecnológico para el tratamiento del agua, Jorge? Buenos días de nuevo. Pues en primer lugar, daros la bienvenida a este Centro Tecnológico del Negocio de Agua de Acciona. Desde aquí pues coordinamos todas las actividades de investigación, desarrollo e innovación que llevamos a cabo dentro de nuestra actividad diaria como empresa. Aquí trabajamos en el desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento de aguas residuales, de reutilización. Tenemos proyectos relacionados con la potabilización de agua y sobre todo trabajamos en tecnologías de desalinización de agua de mar, ya fundamentalmente osmosis inversa, pero también trabajamos en nuevas tecnologías emergentes relacionadas con la desalación. Muy bien. Para empezar el debate, bien, que podrías iniciar tú, si tienes a bien, te preguntaría cuáles son las principales líneas de innovación en las que estáis trabajando, tanto aquí como en general, en la lucha contra la sequía. ¿Qué innovaciones están más avanzadas? Bueno, en épocas como esta de cambio climático, sequía fundamentalmente, es muy importante el tener en cuenta los recursos alternativos de agua como no convencionales, como pudieran ser la reutilización y la desalinización de agua de mar o desalinización de aguas salobres, por así decirlo. Y en ese sentido, pues trabajamos en diferentes proyectos en los que nuevas tecnologías de membranas, ahorro energético en desalación y en depuración son fundamentales y son pues las puntas de lanza de los trabajos que desarrollamos aquí. También trabajamos en procesos para identificación y eliminación de contaminantes emergentes, utilización de nuevos procesos de membrana, tanto en depuración como en reutilización, etcétera. Todo ello que contribuye pues, a aportar nueva tecnología a nuestros departamentos técnicos
y a seguir, a mantener a la empresa como puntera en la tecnología. Muy bien, Joan de Pablo, catedrático de Ingeniería Química, desalación, regeneración. ¿En qué tecnología está apostando ahora el sector? Bueno, nosotros estamos, desde el punto de vista de proyectos que llevamos a cabo en la universidad, estamos muy en línea de lo que acaba de comentar Jorge, ¿no? Ya que realmente tenemos una visión, yo diría que paralela a lo que ha comentado, diría que nosotros también nos fijamos mucho en la recuperación de recursos, ¿eh? Que entonces esto de alguna manera puede facilitar, como si dijéramos, todo el proceso desde el punto de vista económico. Es decir, de esta salmorra que estamos teniendo, hacemos proyectos para, de alguna manera, valorizarla, obteniendo productos de esta salmorra, pues esto evidentemente puede beneficiar el tema económico. En los casos de depuración más convencionales, lo mismo, ¿no? Todo este nuevo concepto de biorefinería da pie a que en nuestros procesos de depuración pues podamos obtener fósforo. Fósforo es uno de los raw materials más importantes y más escaso en según qué zonas, ¿no? Tenemos que importarlo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una fuente importante de nutrientes en las propias depuración y con lo cual podemos, como si dijéramos, obtener estos recursos, nitratos, fosfato fundamentalmente, entre otros, y esto también va a beneficiar no solo ya a producir un agua depurada, sino también un cierto beneficio colateral en la obtención de estos productos. En esto trabajamos también en la universidad, básicamente en proyectos europeos, etcétera. Enric, desde el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, ¿estáis en la misma línea? Sí, estamos en líneas que no son la misma, pero que sí que son complementarias. Nosotros estamos trabajando pues, no solamente en recuperar aguas regeneradas o hacer la regeneración, sino ver cómo se puede hacer una regeneración desde un punto de vista un poco más eh, naturalizado, aprovechando pues, el potencial que pueden tener los humedales o distintos tipos de vegetación en los cuales podemos estamos haciendo experimentos y pruebas para ver cuánto eficientes son estas metodologías, que son de bajo coste, pero que no tienen obviamente el mismo rendimiento, ¿no? Pero que en los últimos tiempos pues está viendo que son una alternativa muy interesante en determinados lugares, sobre todo en zonas donde el contexto ambiental te lo requiera, y por ahí vamos avanzando, ¿no? Estamos viendo cómo se degradan estos contaminantes, diversos tipos de contaminantes, nutrientes, emergentes, etcétera, a qué tasa y cómo podemos escalar eso en ámbitos incluso mayores, ¿no? Eh, Ahora mismo, pues como digo, los rendimientos no son tan importantes como las plantas de tratamiento específicas, pero que sí se está llegando a unos ratios que son bastante óptimos. Félix, ¿cuál es la tecnología que está más madura de todas las que estamos nombrando, desde tu punto de vista, desde vuestro punto de vista? Bueno, lo que pasa es que si lo que estamos hablando es de innovación en combatir la sequía, hablaría de tres posibles líneas de actuación, ¿no? Lo que habéis estado hablando es fundamentalmente de incrementar la demanda, incrementar la oferta de recursos hídricos vía reutilización y, por supuesto, también vía desalación. Pero yo creo que la sequía tiene otros aspectos. Tiene el aspecto de la demanda. Podemos reducir la demanda de agua vía agricultura de precisión, riego por goteo, Bien, optimización de los procesos industriales respecto del uso del agua. muy bien. Y la tercera línea de actuación es desde el punto de vista de la gestión. La gestión lo que hace es que esos recursos limitados, con unas ciertas restricciones de demandas, pueden poder incrementar las garantías y que la calidad del agua al final del proceso sea la adecuada. ¿Cómo podemos hacer, dónde se está innovando, por ejemplo, en temas de gestión? Pues sobre todo desde mi punto de vista en lo que es en la predicción en tiempo real
de tal forma que ahora mismo estamos capacitados o se está capacitado para hacer la predicción y optimizar las reglas de operación a escala de Conca que se pueden hacer en los próximos 7 meses. Eso es importantísimo Claro, para prevenir. porque además justo eso encaja en lo que es en los tiempos de duración de las sequías, que son Ujú. algunos poquitos años. Luego tener una Ujú. capacidad de predicción de 6-7 meses adelanta mucho las cosas. Jorge, la evolución de los sistemas no ha sido un continuo. Han habido innovaciones que han permitido dar grandes zancadas. En el caso de la desalinización, ¿cuáles serían las innovaciones más disruptivas en ese sentido? Pues es complicado de evaluar, pero en principio la desalación tuvo el gran salto en los años 70, 80 del siglo pasado, con la aparición de las membranas nuevas en esa época, compuestas de capa delgada, que son las que se utilizan hasta hoy, con muchas modificaciones, muchas mejoras, y en concreto en el caso de la desalación, ese ha sido uno de los grandes saltos. O sea, membranas más eficientes, con mayor rechazos de sales y mayores caudales para las mismas condiciones de trabajo. Y luego también el gran salto en desalación ha sido los sistemas de recuperación de energía. Nosotros en el proceso de ósmosis inversa lo que se hace es se bombea agua a alta presión, agua de mar a alta presión. Por efecto de esta presión, pues ahí el agua atraviesa la membrana y se produce el agua desalada, pero la salmuera todavía contiene una gran cantidad de energía. Y esa energía se pasa por unos sistemas que se llaman recuperadores de energía, que recuperan gran parte, en un 95%, 97%, la energía de esta salmuera y que se invierte en el propio proceso. Eso reduce la demanda. Esto reduce Equilibra. Eso reduce el consumo energético. Ujú. Y en los últimos años hemos pasado de consumos muy altos a tener consumos, en las últimas grandes desaladoras se han reportado consumos de alrededor de 2,9, 3 kilovatios metro cúbico, cuando hace 20 años estos consumos eran de 8 o 5 Ujú. kilovatios metro cúbico. Esto es una tertulia, es decir, que si hay alguien que queréis apuntar o subrayar o reafirmar lo que se diga en este debate, creo que, Joan, ¿estás de acuerdo? Sí, En que yo esa era... quería apuntar justamente en qué tipo de energía podemos utilizar. Entonces, ese sería otro gran tema, ¿no? Cómo conseguimos energía para hacer funcionar, por ejemplo, las desaladoras, ¿no? Energía primaria, ¿te refieres? Sí. De que sea de origen renovable o de origen Exacto, ¿no? fósil. Entonces, Ahí está la clave, ¿verdad? Exacto. Esto nos viene otra vez a poner sobre el tapete qué tipo de energía podríamos utilizar para, de alguna manera, hacer funcionar estas desaladoras desde un punto de vista ambiental mucho más sostenible, ¿no? Ujú. Y plantear, pues, lo que dices tú, ¿no? Si energías renovables, ahora se habla mucho del hidrógeno, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay aquí un factor, como si dijéramos, de mejora energética que puede, de alguna manera, bajar el precio del kilovatio hora y, por lo tanto, mejorar También lo ves en los pozos y en las impulsiones de los agricultores individuales. Sí. En los últimos años, prácticamente, bueno, la gente que estaba bombeando a precios altos se han puesto instalaciones fotovoltaicas para eliminar o reducir muchísimo el precio de la energía. Yo estoy de acuerdo con ese enfoque, pero el hecho de utilizar energías renovables lo que contribuye es a la descarbonización del proceso en lo cual estamos muy involucrados, pero no reduce como tal el consumo energético de una No, el depuradora consumo o no. una desaladora. Por supuesto. Pero evidentemente, pues a pesar de que son energías que dependen mucho de la climatología, sol, viento, etcétera, componen una parte muy importante de los grandes proyectos de desalación que se están desarrollando en este momento. Por ejemplo, nosotros hemos sido designados para construir una gran desaladora en Casablanca, en Marruecos, de 800.000 metros cúbicos al día. 800.000 metros cúbicos al día y que va a estar alimentada por un parque fotovoltaico. Perdón, un parque eólico. Y en Dubái también hemos construido una desaladora que va a estar alimentada por un parque fotovoltaico. En ese sentido, pues cada vez más
Economía circular aplicada al ciclo del agua. Efectivamente. Ujú. Muy bien. Enrique, estamos centrándonos en desalación, Sí. evidentemente, porque sin lugar a dudas es una de las respuestas más... pero en depuración y en regeneración también se están produciendo novedades. Sí, en regeneración se está trabajando muchísimo y cada vez se está avanzando también muy rápido, pero una de las cosas que me gustaría destacar es que en la regeneración, por ley, no podemos hacer toma directa. Quiere decir que si tú has regenerado un agua residual, aunque sea más perfecta que cualquier otra, no la puedes meter en la red de Creo que momento. en California En es California y en Texas eso ya se da, Ujú. Y en Namibia también desde hace pero aquí no, y tal. Ujú. ¿no? Son realidades distintas también. Exacto. Y entonces una de las cosas que más te condiciona, pues es esa. Entonces ahí estamos obligados a pasar esa agua regenerada por el ciclo natural, de alguna manera. O bien lo llevas al cauce de un río para luego reaprovecharlo, hacer recarga artificial a los acuíferos, recarga inducida o Ujú. recarga directa más o menos controlada. Y esos aspectos también se están desarrollando mucho. Cómo recargar, con qué infraestructura, cómo diseñas esa infraestructura para que esa recarga sea eficiente y te permita luego hacer una captación correcta y Ujú. adecuada y conforme a la ley, Eh, tal eh, como está ahora, ¿no? es una pregunta que os quería hacer, está al margen de lo que habíamos compartido como principio de debate, pero que me parece en este punto interesante subrayar para la gente que nos está escuchando. Ha corrido el rumor de que se estaba intentando plantear beber agua del váter, ¿no? Es un término despectivo hacia una tecnología que está madura, suficientemente avanzada. ¿Cómo podemos rebatir ese argumento, bueno, pues, de gente que cree que el agua regenerada no puede entrar nunca en la red de abastecimiento, cuando hay países avanzados que lo están haciendo? Eso no es así. En ningún caso se trata de coger el agua depurada, los sistemas que tendría que superar, incluso pasaría por la potabilización, ¿de acuerdo? Sí, claro. Sí, sí, claro. Es decir, que no nos tiene por qué dar miedo ese concepto. No, no, no. De hecho, si, si nos fijamos bien de dónde estamos sacando gran parte de los recursos que estamos utilizando para potabilizar para la población, ya viene de muchos ríos. Por ejemplo, aquí en Barcelona viene del río Llobregat, estamos al final de la cuenca, y ese río Llobregat en gran parte ya se alimenta o le llegan aguas de otras edars a lo largo de toda la cuenca, con lo cual, aunque tomes el agua del río, Ya estás. ya no es un agua que Ya. viene de las fuentes, De lo de que las antes fuentes del llamábamos Llobregat, río. No ¿no? viene del Pirineo. No, digamos que no. Y que ya ha pasado varios De ciclos, las Fonts del incluso Llobregat, de exacto, Castellar de Nuc, no viene. no viene. Ujú. Salió de ahí en la primera gota, Exacto, pero la creo primera que ya gota. no está abajo, ¿no? La Yo primera- añadiría, ¿no? En cuanto a tecnologías, innovaciones disruptivas, yo añadiría la supercomputación de los últimos años, que unido a la inteligencia artificial nos ha dado una capacidad Ujú. bestial para, Muy bien, para sí, sí. simular, predecir. Sí, sí, Y sí. también la abundancia de información en todas las escalas, ¿no? Muy bien. Tenemos desde teledetección a escalas más groseras hasta drones y microsensores en los campos que hacen que el tener más información hace que las decisiones que podamos adoptar sean más Ujú, adecuadas. ujú, ujú. Creo que la colaboración en ese sentido fundamental, público-privada. Aquí de lo que se trata es de afrontar un reto común. Aquí, si me permitís, el tema, que hay una cuestión que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Que, digamos, los recursos convencionales, estamos hablando de aguas superficiales y subterráneas, son las dos. De hecho, Ujú. en Cataluña el 45% del agua pues es subterránea, y el resto es superficial. Pero eso, digamos, forma parte de los recursos convencionales. Pero lo que tú comentabas de todo lo que es la información, las nuevas tecnologías, la nueva adquisición de datos, eso me permite utilizarlos para cuantificar mejor, para meter los modelos de cálculo, modelos de inteligencia artificial, que me ayudan a calcular más cosas y a tener más poder de decisión y más rápido. Pero ahí también hay, en mi opinión, un déficit, sobre todo enfocado al tema de las aguas subterráneas, a lo que es la cuantificación precisa de los recursos que tenemos ahí, no solamente cuánto, sino cuánto está pasando, a qué tasa, etcétera, etcétera, para dar respuesta a esas cuestiones relativas a la gestión óptima, ¿no? Y todos los aspectos de
utilización de esos datos, monitoreo de esos datos, tanto en cantidad como en calidad del agua, etcétera, etcétera, es un aspecto que se está desarrollando muy rápido, que está llegando también muy rápido, no nos da tiempo casi de asimilarlo, y que en muchos sectores, sobre todo en el tema de aguas subterráneas, es de más difícil aplicación, pero que no es imposible. Entonces ahí también estamos dando un salto, una vuelta de tuerca a ver cómo se puede incidir mejor, cómo se puede monitorear mejor, cómo se puede calcular mejor. Ahí también se está trabajando mucho y también viene en relación a lo que decíamos antes. Si la regenerada, por ejemplo, la estamos recargando, hacemos recarga a los acuíferos, hemos de saber cuánta, de manera precisa, qué calidad tiene, cómo evoluciona esa calidad, etcétera, etcétera. Hacia dónde va, quién la saca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos aspectos van sumando, cada uno de ellos son difíciles, pero, como decía Félix, esas nuevas tecnologías, esas nuevas sensores, esos nuevos satélites, todo eso nos está dando cantidad de información que a veces, como no estamos acostumbrados, pues a veces cuesta de digerir, ¿no? Pero que estamos también en un proceso de gestión de esa información. Eso también es importante. Jorge, Si me permitís, no, quería añadir, volviendo al tema de reutilización directa, la tecnología está ahí y las herramientas tecnológicas se pueden usar en cualquier momento y podemos falta la obtener. voluntad política. Efectivamente, no, y sobre todo yo creo que Social, hay un gran trabajo que realizar en lo que es la educación del público, ¿vale? En ese Y- sentido, te tengo que decir que desde el Confidencial estamos haciendo esfuerzos para intentar socializar que el agua regenerada es una fuente inequívoca de agua saludable y absolutamente cara. Pero cada pieza que publicamos va acompañada de comentarios que muestran un escepticismo, es decir, que ahí hay Sí, sin sí. duda una labor a realizar porque, como bien dices, la innovación está, la tecnología está. Otra cosa es Pero- si la tecnología se está aplicando a la eficiencia, porque una de las críticas tanto a la desalación como a la regeneración es la eficiencia. Tú nos has hablado de esa capacidad que tenéis de recuperar en parte el coste energético, pero estamos hablando de ir más allá, ¿verdad? Bueno, pero son procesos muy, muy eficientes en estos momentos, ¿vale? Y recupera en regiones como Murcia, por ejemplo, se recupera el 95% del agua depurada, ¿vale? Para riego agrícola. Para riego agrícola, fundamentalmente, riego de parques y jardines, y en ese sentido los procesos son muy, muy eficientes en este momento, ¿vale? Tecnologías de membrana, fundamentalmente, pero también tecnologías de oxidaciones avanzadas, tecnologías de nanofiltración. O sea, procesos son muy eficientes en estos momentos, ¿vale? Respecto del tema de digitalización, evidentemente muy importante, como habéis dicho, y nosotros gran parte de los proyectos que realizamos tienen una componente digital, no solo los proyectos de I+D, en el que estamos trabajando en gemelos digitales para depuración o en optimización de los bastidores de ósmosis inversa, donde van las membranas para que funcionen más eficientemente y con menos energía, pero también en desaladoras que tenemos en otros países del mundo, en Oriente Medio, por ejemplo, estamos trabajando con información de satélites para prevenir el comportamiento del agua de mar que llega a la desaladora, es decir, predecir bloom de algas, o sea, afloramiento de algas, prevenir altas composición de sólidos y sueltos, y toda esta información la integramos en los escadas de las desaladoras y podemos predecir en algún momento. Estamos trabajando en modelos de Machine Learning, Reinforcement Learning, para hacer este tipo de predicciones que nos ayudan, en último término, a ser más ágiles. optimizar el funcionamiento de la Claro. planta y minimizar los cortes de suministro. Incluso robótica, tengo entendido que se está empleando. Sí, gemelos digitales. Estamos trabajando en proyectos de gemelos digitales en depuración, la depuradora de Burgos, por ejemplo. En ese sentido, bueno, pues hay un campo pues aún desconocido en el que podemos trabajar. Escuchándoos, seguramente mucha de la gente que nos estará siguiendo está pensando que la utopía de vivir al margen de las lluvias finalmente quizás deje de serlo.
Joan, está avanzando, está dando tanta estancada la respuesta tecnológica como para plantearse un escenario de uso circular absoluto. Tecnológicamente sí, pero va a ser muy triste que no llueva. Depende. Esa frase me da pie a que os haga una pregunta directa sobre la contribución que está haciendo este sector, el sector del agua, a la mitigación, no solo a la adaptación, porque estamos hablando de adaptación, Ujú. pero hay un reto al que yo creo que está llamado, no creo, afirmo que está llamado a contribuir el sector del agua, que es a la mitigación del cambio climático. Creo que es un sector lo suficientemente importante, con un peso suficientemente importante. Solamente el gasto energético, que significa mover el agua, ya no tan solo tratarla, sino moverla, ahí hay un reto para reducción de emisiones de gases con efecto invernadero muy grande, ¿verdad? Tecnológico, por supuesto. Claro, es el consumo de energía lo que reduciéndolo consigues contribuir a la mitigación de la emisión de gases de efecto Porque invernadero. estáis en Sí. una pescadilla que se muerde la cola, es decir, las alteraciones de los regímenes de lluvias están añadidos por el avance del calentamiento global. Y el calentamiento global os obliga además a gestionar una menor disposición del recurso. Esto es la tormenta perfecta para este sector, ¿verdad? Sí, en ese sentido, evidentemente en la gestión del recurso intervienen no solo las infraestructuras, sino también una gestión integral de cuencas, gestión de todos los efluentes que se pueden tratar, pero todas las infraestructuras también contribuyen a esa gestión, porque al final, si no, tenemos claro. una fuente alternativa, pues ya no se capta el agua de un acuífero, No, con claro. lo cual se minimiza su salinización, se preserva el recurso y se puede mantener a más largo plazo. En la reutilización igual. Si tú riegas y regamos con agua reutilizada, pues evitamos coger agua de los acuíferos o de los ríos o de los pantanos. En ese sentido, pues bueno, yo creo que es muy importante la labor que se está haciendo. Sí, Estamos asistiendo en los últimos años a un apoyo y a una movilización, a una financiación de la Unión Europea de diferentes ámbitos, residuos, movilidad, energía, biodiversidad. Pero, ¿qué apoyo está brindando la Unión Europea a todos estos procesos de los que estamos hablando? ¿Estáis conformes con lo que está? Bueno, yo creo que hay recursos suficientes por parte de la Comisión Europea para abordar retos y proyectos de investigación, incluso proyectos de implantación como los PERTE en los grandes servicios de agua. Si bien es verdad que en el último programa marco, en el anterior programa marco Horizonte 2020, sí había convocatorias específicas de agua, eso ya no es tan patente en este Horizonte Europa que tenemos ahora, pero sí que hay mucha financiación para proyectos de investigación innovadores y que nos ayudan a desarrollar nuevas tecnologías. Jorge, ¿qué son los PERTE para la gente que Perdón, no? son programas, en caso del agua, programas para digitalización de las infraestructuras de agua, en el que bueno, pues, se dan unas ayudas para instalar nuevas tecnologías digitales pues, en servicios del agua, fundamentalmente, pues contadores inteligentes, sistemas de detección de contaminantes y nuevos analizadores, placas fotovoltaicas, todo este tipo de tecnologías que ayudan a que el servicio sea más eficiente, el servicio de agua. Un servicio es, al fin y al cabo, captar el agua y llevar el agua al consumidor final, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, todas estas ayudas son importantes. Y en lo que respecta a la innovación, pues hay los programas marcos europeos para financiar la innovación, por el programa Horizonte Europa, proyectos LIFE, financiación española también de los ministerios correspondientes, del CDTI, que nos ayudan, bueno, a complementar o a poder soportar la inversión que necesitan los grandes desarrollos de nueva tecnología en los que estamos involucrados. Porque Félix, ahí estamos en una pieza decisiva, la financiación. Desde luego, la investigación, el desarrollo e innovación, la I+D+I necesita una financiación, pero yo en eso soy optimista, porque resulta que en la financiación europea
miras los números españoles y somos el país que más en nuestro sector del agua, que más financiación recibimos de los proyectos europeos, el que participamos en más proyectos, el que somos más proyectos. También somos los que más acudimos al Tribunal de Luxemburgo, Probablemente. con lo cual... Pero que tenemos, Bueno, con el sector tenemos del agua no financiación. tanto, pero bueno. Tenemos financiación de Europa. También Europa lo que contribuye a través, por ejemplo, en estos momentos, a través de un partenariado que es Water for All, contribuye a establecer una agenda estratégica para la I+D+I, que la actual es para el 2023-2025. Y de hecho, en la Plataforma Tecnológica Española del Agua lo que hacemos es contribuir a la agenda estratégica europea y al revés, ¿no? Y alimentarnos de la agenda estratégica para pensar qué es lo que más nos conviene a nivel español. O sea, que es financiación, es planificación de la I+D+I, las dos cosas. Joan, Sí. la inteligencia artificial y la robótica nos van a sacar de este No lío. nos van a hacer llover, ¿eh? O sea, por mucha inteligencia artificial robótica, ni la inteligencia humana nos va a hacer llover. Y este para mí es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Sí, ¿verdad? Nos encontramos en situaciones complicadas, ¿no? Porque vamos a apurar mucho la tecnología nos va a dar muchas soluciones, pero y nos va a ayudar mucho, evidentemente, todo el tratamiento de datos, etcétera. Todo eso está muy claro, pero al final la lluvia es un poco lo que tenemos de producto inicial, ¿no? El agua de lluvia. Y bueno, tendremos que pensar mucho a través de cómo podemos hacer esta circularidad que planteabas tú a nivel tecnológico de cómo utilizamos el agua que ahora tenemos, ¿no? Porque claro, en el caso de Cataluña, por ejemplo, que es seguramente de los territorios que se están viendo más afectados con 3 años de sequía rigurosa, en las cuencas internas, es decir, las cuencas del Ter y el Llobregat y más la de la Muga, estamos hablando de 5,5 millones de habitantes que están en situación de fragilidad respecto al acceso seguro al agua. Esto, Enrique... Bueno, esto es así, pero es lo que dice Joan, ¿no? Que es un tema puramente climático, que precisamente lo que comentáis de los proyectos europeos actuales están muy enfocados ya no tanto a la parte más tecnológica, sino también a la previsión, a la mitigación de los problemas, tanto en cantidad como en calidad, y en cómo se gestionan. Entonces ahí es importante pensar también de que vamos a tener ese escenario, va a bajar la oferta en ese aspecto, pero luego hemos de ser capaces de, pues la lluvia que cae, por ejemplo, mitigar los efectos que la contaminación, por ejemplo, cuando cae en una ciudad, pues esa lluvia la vemos que corre por la calle que está negra. Entonces, ¿cómo podemos mitigar eso que no llegue al acuífero, que no llegue al cauce natural o que no llegue a según qué sitios que no conviene, ¿no? Entonces, la mitigación también es eso, es controlar esos aspectos negativos, quitar esa contaminación. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahora se ve mucho, por ejemplo, ha habido mucho debate en Barcelona con lo de los ejes verdes y todas estas cuestiones, pero en parte una de las funciones, de las funciones que tenían estos es captar el agua de escorrentía urbana que viene muy cargada de contaminantes y facilitar que se infiltre en el acuífero, pero sin esos contaminantes. Entonces, todos estos aspectos tecnológicos, de inteligencia artificial, digitalización, son fundamentales, pero el mitigar que nos lleguen mal las aguas al río, al acuífero o a donde convenga, tan es importante como el importante. ahorro es Exactamente. la gestión responsable del agua. Eso es mitigar el problema, ¿no? También. Porque en ese sentido, Jorge, vosotros estáis operando en países que están en situaciones de escasez, incluso más agudas que la que se está viviendo, pero convienes en que la colaboración ciudadana es sustancial. Es fundamental, sí. Una buena educación de la población para que minimice el recurso del agua lo máximo posible es importantísimo. Eso unido pues, a todas las medidas de análisis y mitigación de los contaminantes que llegan a los acuíferos y en ese sentido nosotros trabajamos
en proyectos, por ejemplo, como el PRISTINE. El proyecto PRISTINE es un proyecto europeo en el que trabajamos en la identificación y eliminación de diferentes contaminantes emergentes, como podrían ser microplásticos, productos de farmacéuticos o incluso, voy a hacer un palabra, los polialquilfluorocompuestos, que son compuestos Efectivamente, es un palabrote. que, que provienen fundamentalmente de los plásticos, plásticos o bueno, de algún otro tipo de compuestos y que bueno, están en una concentración muy, muy, muy baja y que bueno, pues se ha ido descubriendo que en grandes cantidades pueden ser perjudiciales para la salud. Porque los laboratorios de análisis de aguas residuales en ese sentido son una radiografía de la sociedad, ¿verdad, Jorge? Efectivamente, ahí se puede detectar pues desde el coronavirus, en tiempos de coronavirus, hasta incluso pues en qué zonas se pueden consumir drogas o se dejan de consumir Has drogas, hablado de un tema, los fármacos que se utilizan. has hablado de un tema inquietante que es el de los microplásticos. Ujú. Un contaminante que al principio parecía que no estaba en el mapa de la analítica de depuración, pero que está apareciendo, hasta donde yo sé, con un peso específico cada vez más importante. No sé si hay respuesta tecnológica a ese dato. Ahí hay un aspecto muy importante, tecnológicamente hablando, que es la capacidad analítica de los laboratorios. O sea, en los últimos 10, 15, 20 años se ha pasado de una capacidad analítica notable a ahora una capacidad O sea, excelente. no es que no estuvieran, es que ahora los hemos... Claro. Ah, de acuerdo. Ahora de acuerdo. somos capaces de ver cosas que antes Ujú. no veíamos. De acuerdo. Entonces, eso también está abriendo varios melones, ¿no? Como se dice. Y un melón es el tema de, pues, qué efectos tiene determinados compuestos que hasta ahora no nos habíamos fijado en el medio ambiente o en la salud humana, ¿no? Y ese es un campo que se está avanzando tecnológicamente, es súper importante ser capaces de medir en bajas concentraciones según qué compuestos y no solamente medirlos en el laboratorio, muchas veces tenemos que medirlo in situ. Entonces, ya es rizar el rizo. Entonces, es llevarme un equipo súper delicado yo que sé, a un río, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cuestiones también se están avanzando. Hay proyectos europeos en los cuales se está avanzando en el monitoreo a tiempo real de determinados compuestos que hasta ahora eran impensables o que casi ni se habían visto, ¿no? Entonces, Rizar el rizo rizado. exactamente. efectivamente. Vamos rizando rizos, ¿no? La Vamos a tercera hacerla vuelta. permanente. Vamos a acabar tercera con vuelta. el En problema. esto ha hecho mucho más los controles antidoping, porque se han desarrollado tecnologías analíticas para detectar Presencia de sustancias. trazas de sustancias dopantes y todas estas tecnologías pues, se están aplicando ahora en la analítica de agua. De manera que el acceso al agua no solamente es que sea seguro, sino que es absolutamente garantizado. Digo, al agua que corre por nuestras redes. Es un viejo mito, ¿verdad, Félix? El de que el agua embotellada es mucho más segura que el agua que corre por las redes. Un viejo mito que hay que intentar acabar con él, pero no hay manera, ¿verdad? Bueno, de hecho, la Plataforma Tecnológica Española del Agua está participando en un proyecto un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona. Que de lo que trata es Que de trata eso. efectivamente es de eso, ¿no? En principio, con carácter general, el nivel de control que hay en las redes de aguas potables Incomparable. es incomparable con el agua embotellada. En ese sentido, no obedece a ningún criterio. Otra cosa es que sepa mejor o peor. No, la ¿vale? calidad o la Claro. léptica ya va... Porque incluso ahí hay batallas entre consumidores de según qué marcas, cosa que me deja ya perplejo, ¿verdad? Vale. Yo Pero, puedo ser políticamente incorrecto. por supuesto, claro. Yo cuando ahora estaba escuchando todo esto que comentaba Enrique y tal, yo pensaba, bueno, pero de alguna cosa nos hemos de morir, ¿eh? Claro. De hecho, vivimos más ahora que antes. Porque claro, o sea, aquello, No, ojos pero- que no ven, ¿no? Porque claro, llega un momento que si entramos en un estado de pánico de que... Y hay gente que lo sufre, ¿eh? O sea, no lo Sí, sí. digo yo en plan de... Ahora quizá me he cedido en el tema, pero hay gente que lo vive muy mal, estas situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. De que hay una Ecoestrés, angustia, le un llamamos. estrés de mucha parte de la población. Los que somos científicos y hemos estado allí pipeteando el clorhídrico con tal, bueno, lo vemos esto con un poco más de relax, ¿no?
y ahí en la Autónoma. Pero los que realmente sufren este tipo o pueden sufrir este tipo de angustia, tenemos que ser prudentes. Yo creo o sea, ahora hay no digo que no haga falta, pero la gente está súper preocupadísima de los microplásticos. Y te lo van comentando, oye, ¿y esto es los microplásticos? Y claro, al final yo tampoco sé qué decirles, porque desde un punto de vista decir, no, es que esto igual se te acumula en el hígado y entonces no me No, atrevo a Ahora decirlo. mismo no se sabe las consecuencias. La de revista de hacerlo. los médicos, el Lancet, publicó recientemente un informe al respecto diciendo que no tienen respuesta. Es decir, tampoco manifestaban inquietud. Tenemos Bueno, una capacidad de José Luis, mitigación, se esto, parece superior a la pero que... claro, esto no todo el mundo lee Lancet, ¿eh? Sí, es cierto, hay que socializarlo. O sea, Sí. no todo el mundo lee Lancet y dice, ah, mira, ostras, no, si Ujú. aquí los médicos de Lancet me han No dicho. se ponen de acuerdo, efectivamente. Pero Entonces, volvemos a claro, Sí, yo quisiera ahondar en el hecho de que el agua que llega al público cumple todas las garantías exacto, de esa ahí voy, Jorge. salubridad Exacto. y que se puede beber con todas las garantías. Eso es Exacto. importante destacarlo. Sí, sí. Y eso también es importante destacarlo porque eso ocurre aquí y en países más avanzados, pero no ocurre en todas No, partes. Ah, no, claro, por supuesto. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos un grupo de personas que han venido nos hemos juntado aquí de otros países y todos lo primero que preguntan es, ¿podemos beber de la red? Digo, por supuesto. Pero no ocurre lo mismo, no hay esa percepción en otras partes del mundo, ¿eh? Joan. Te voy a poner un ejemplo. Clase en la Universidad Politécnica de Cataluña y les estaba explicando, bueno, un curso sobre ecología industrial, tal, tratamiento, bueno, temas diversos y tal. Y me sale un alumno de Perú, dice, aquí no se puede beber, ¿no? El agua del grifo. Claro. Digo, que no se puede beber el agua del grifo. Oh, no, a mí me han dicho que no se puede beber. Ojo, ¿eh? Que yo cuando me dijo esto, Ujú. rápidamente saqué todos los informes de la OMS en compañía y se los pasé en fotocopiados y tal, ¿no? Pero puede haber esta percepción. Sí. De hecho, la hay, porque el alumno este de Perú me lo dijo, claro, como en Perú no puede beber el agua, Ahí está. él creo- dice, no, pero es que es muy mala. Digo, "Uy, ay, perdón. No, no. perdón". Sí, sí, Pero no, ¿cómo yo- que va a ser mala? O sea, una cosa es que no te guste el sabor o que encuentres que tiene tal no y te cual, sea pero el todo. agua es perfectamente potable. Pues se quedaron no solo el alumno peruano, sino Sí, sí. otros colegas sudamericanos que estaban allí, me miraran casi como si les engañara, ¿eh? Ujú. ¿Sabes? De hecho, Aquel puntito que dices, hombre, me tuve que poner serio. yo de creo hecho, que tengo, aquí... tengo bueno, entendido, Jorge, que hay algún proceso, el cuaternario, las depuradoras que tiene el cuaternario, que el nivel de depuración es tan elevado que hay que volver a reincorporarle los minerales al agua depurada porque es técnicamente perfecta, ¿verdad? Es que Bueno, acaba siendo no- H2O. sí. Exacto. Sí, no ya solo en depuración, en desalación misma. En desalación, una vez que sale el agua de las membranas del proceso de ósmosis, el agua es destilada. O sea, se puede beber un vasito, pero si bebes litros te puede dar problemas gástricos. Entonces lo que se hace es remineralizar ese agua. Interesante. Se somete a un proceso de remineralización y ajuste de pH para que el agua salga de la planta con la calidad de agua potable y se pueda mezclar con cualquier otro efluente. ¿Vale? Porque al final el agua de una desaladora que se usa para potable al final se puede mezclar Bien. con otras fuentes de agua. Estamos en el tramo final ya de nuestra tertulia, pero aprovechando que estamos en el Día Mundial del Agua, en este 22 de marzo, que cada vez va teniendo más resonancia a los que nos dedicamos a cuestiones medioambientales, tenemos el Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, que eso lo teníamos como una especie de Día Mundial del Trabajo, ¿verdad? Para los trabajadores, pero el Día del Agua va ganando enteros y amenaza con desplazar en importancia al Día Mundial del Medio Ambiente. En cualquier caso, y desde una comunidad que está en una situación, insisto, tan precaria como que tenemos los principales embalses al 15%, más allá de que llueva o de que no llueva, Joan, ¿podemos transmitir un mensaje de serenidad y de tranquilidad a la población en el sentido de garantizar el acceso, ya no solamente industrial y agrícola, sino el acceso de lo que viene a llamarse agua de boca? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que hay recursos técnicos suficientes para dar para suministrar un agua de calidad al usuario final y bueno, pues si falta
recurso natural siempre hay fuentes alternativas, siempre hay la desalación, la reutilización que pueden dar o pueden suplir en gran parte esa falta Herramientas con de las que agua. no siempre hemos contado. Herramientas con las que no siempre hemos contado y además, pues hombre, todavía necesitan un paso más para implementarlas, pero en cualquier caso creo que bueno, hay que transmitir un mensaje de serenidad y sobre todo en la calidad del agua. La calidad no tiene, el agua que se suministra en España es una calidad excepcional. Joan, ¿es correcto el término? He visto que lo has empleado. Biofactoría para una Bueno, depuradora. ahora se ha puesto de moda. Ujú. Biorefinería, biofactoría, sí. De lo que se trata es de coger el agua y quitarle todo lo que le hemos añadido a nosotros, ¿verdad? Simplemente sacar el valor añadido que tiene el agua. O sea, es una visión diferente, decir, no, yo voy a depurar el agua, no. Vamos no a hablar de depuradoras, vamos a hablar de biorefinerías. Un concepto, bueno, que está bien, porque de hecho una de los productos de la biorefinería o de la la biorefinería es el agua, este es uno, pero puede haber otros. El fósforo, los nitratos, etcétera. Entonces, el concepto es este. Ujú. Sí, se trata fundamentalmente, es un concepto dentro de economía circular y se trata efectivamente de recuperar recursos de valor añadido. El fósforo es uno de ellos, se pueden también obtener biopolímeros del agua e incluso en desalación, ahora está muy Qué de interesante. moda todo lo que es la recuperación de minerales del Sí, agua, metales. de las aguas, ¿no? Pues litio, por ejemplo, que son compuestos minoritarios, pero que pueden tener un gran valor añadido, pues litio, estroncio, ese tipo de minerales, incluso sales mayoritarias en agua de mar, como pueden ser calcio y magnesio, pueden ser extraídas para utilizarlas en industrias colaterales, como puede ser la industria clorálcali o alguna otra. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que tenga o no trascendencia este día 22 de marzo, este Día Mundial del Agua, lo que sí que parece claro es que la sociedad está redescubriendo el valor del agua. Eso que dábamos por hecho, que era abrir el grifo y que saliera, parece que lo estamos desde la plataforma tecnológica estáis percibiendo que efectivamente hay más atención hacia todo lo que tiene que ver con el agua desde la ciudadanía. Bueno, al final siempre nos acordamos de algo cuando tenemos problemas, ¿no? O sea, en el caso del ciclo del agua, por exceso o por defecto. Cuando hay inundaciones nos acordamos de ese extremo hidrológico y cuando hay una situación de sequía nos acordamos de que tenemos que gestionar más eficientemente, encontrar nuevos recursos para poder paliar esa sequía. Lo que pasa es que deberíamos de aprovechar estas situaciones críticas. Antes has mencionado el tema de educación. Yo creo que en estos momentos es mucho más fácil que los mensajes que tengan que ver con el ahorro de agua, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, calen en la sociedad. Ujú. Me asusta la comparativa con la pandemia del coronavirus. Parecía que todos habíamos subido un peldaño, ¿verdad? En autoprotección y en seguridad frente a lo que parecía que nunca iba a pasar, ¿verdad? Pero no ha sido así. No ha sido así. Hemos vuelto a las andadas. En ese sentido, esperar a que vengan este tipo de episodios para que la sociedad madure. Yo en ese... No es esperar, sino aprovechar la situación, Aprovechar la para situación. que el mensaje llegue más fuerte, ¿no? Pero se están haciendo avances, como hoy ha quedado claro en esta tertulia. Caramba, hay un montón de conocimiento, de investigación, de trabajo en red, de experiencias compartidas para que ganemos en confianza, ¿verdad? Y sobre todo acá, el concepto de cuidar el agua que Joan ha hablado antes, ¿no? No tan solo ahorrar, sino dejar de contaminar. En eso, desde tecnológicamente no se puede hacer demasiado. Tiene que ser cada ciudadano el que ponga su granito. Todos contribuimos en esa situación de cuidar el agua, ¿no? Tanto a nivel en todas las escalas, a nivel individual, a nivel de ciudad, a nivel de una depuradora, a nivel de agricultor, a nivel de gestor, de una cuenca. Muy bien. Ya para acabar, algo que queráis añadir, algún aspecto que creáis que vale la pena incidir o que haya quedado. Yo simplemente, pues lo que decíais, ¿no? De aprovechar estos momentos, en momentos de estrés es un momento en el cual te tienes que espabilar, ¿no? Por así decirlo. Y son en esos momentos de estrés, por ejemplo, uno que tiene un examen se estresa porque está estudiando ahí como un loco, que es cuando te va calando, pero también hemos de forzarnos
a que eso perdure, que no se nos olvide la lección, porque con el tiempo se acaba olvidando. Y si no tienes un estrés o algo que te va manteniendo en tensión, pues eso cae. Entonces eso creo que también es una oportunidad que tenemos ahora, porque ya nos ha pasado. Entonces, ya sabiendo el riesgo que tenemos, hemos de no solamente hacer que nos cale, sino que perdure todo eso. Y eso nos va a garantizar que vamos a estar en tensión, estudiando, aplicándonos para ir mejorando. Si no, va a ser muy cíclico y vamos a ir avanzando a trompicones. Esa es mi visión. Y para poner un ejemplo práctico, me acuerdo de la última sequía que hubo aquí, que en aquel momento se hizo la desalinizadora de aquí del Prat. 2007. 2007, ¿no? Ujú. 2007. Y empezó a llover. Y entonces hubo realmente un planteamiento criticando el haber hecho esta desaladora y cómo es que se han gastado tanto dinero, no sé qué, no sé cuánto. O sea, hubo una crítica importante a esto, ¿no? A la improvisación. No, y entonces llegas un momento y dices, pues mire, tuvimos suerte de tener aquella desalinizadora, ¿no? Porque ahora, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos, no? Y entonces aprendimos poco en aquella porque había muchos aspectos que se podían haber planteado, ¿no? Comentábamos con Enrique el tema del Besòs, ¿no? Que el Besòs es una cuenca que es ancestral, que era el agua que bebía Barcelona en la Edad Media, que es la que utilizaba toda Barcelona Toda la y industria. toda la industria del Poblenou y todo esto, utilizaban el agua del Besòs y en un momento determinado se dejó de explotar por cuestiones políticas básicamente, prefirieron traer el agua del Ter y tal, ¿no? Entonces todo esto, en aquel momento de estrés hídrico, se podía haber planteado una potabilizadora en el Besòs, y entonces repartir la potabilizadora de aquí con la del Besòs, y entonces separar los riesgos, ¿no? No se hizo y ahora estamos como estamos. Así es. Hemos querido dejar al margen de la tertulia un aspecto fundamental en la gestión del agua, que es la gobernanza. La hemos querido dejar al margen, entre otras cosas, porque estamos en cuestiones serias, que es dar respuestas tecnológicas y científicas a un requerimiento. Pero, sin duda alguna, lo tiene. Vosotros, desde el ámbito científico y tecnológico, tenéis las respuestas, si no suficientes, las necesarias para atender este tipo de situaciones. Simplemente hay que os dejen trabajar, ¿verdad? Que os dejen avanzar en los ámbitos que estáis investigando. Desde el punto de vista tecnológico, creo que no solo Acciona, sino todas las empresas españolas del agua están en la punta de la tecnología, en el cutting edge, como dicen los ingleses. Somos reconocidas mundialmente y estamos en todos los ámbitos geográficos, tanto en Middle East, Australia, Sudeste Asiático, Iberoamérica, Norteamérica, y somos empresas reconocidas como empresas tecnológicas con gran conocimiento. Y en ese sentido, pues nada más que añadir. O sea, la parte tecnológica es algo fundamental para nosotros, el desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de procesos que mejoren la calidad del agua, y eso es lo que estamos exportando en el mundo en estos momentos. Y a unos niveles, dices, no solamente competitivos, sino líderes en muchos aspectos. Acciona concretamente, y disculpad que mencione Acciona, pero es la empresa en la que trabajo. En los últimos 10 años ha sido la líder en el mundo de la desalación a nivel mundial. Estamos con grandes proyectos en todo el Middle East, que es el gran mercado en este momento de la desalación, y somos número 1 en este momento. Y el potencial en nuestro país, evidentemente, es inmenso. Sí. ¿Algo más que añadir, Félix? Sí, bueno, es España, Holanda, Israel y, por supuesto, Estados Unidos, que están en todas las líneas, pero que sí, lo confirmo. O sea, España somos líderes en tecnología y la aplicamos. Y has mencionado la gobernanza. No solamente tenemos que desarrollar tecnologías en múltiples aspectos y múltiples escalas, sino conseguir que los gestores del agua sean capaces de entender que con esas nuevas tecnologías lo haremos todos mucho mejor. Muy bien, desde Confidencial. Está Francia, pero Francia tiene mucha más agua.
Claro. ¿no? Ujú. No ha pasado hambre, No- no, no- no ha tenido tantas sequías. No tienes Exacto. estrés. No, Claro. Francia también es potente en agua, pero claro, como tienen tanta agua en los ríos que no tienen Claro, el así problema que es. tenemos nosotros. Sí, Así sí. es. Desde el Confidencial venimos prestando una atención especial, como no puede ser de otra manera, a un tema tan delicado como el agua. Esperemos que este debate haya contribuido a socializar algunos conceptos que son fundamentales y que no llegan a la sociedad, pero que se vea que efectivamente se está avanzando en muchos ámbitos, que tiene que llover, no vamos a Como, dejar de como trabajar. dice la canción, cántaros. Sí, a cántaros y durante muchos días, pero en cualquier caso celebramos este Día Mundial del Agua con un mensaje de esperanza y es que tenemos respuestas más allá de las lluvias. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a Gracias. vosotros. Gracias.